Hola, buenas noches a todos. Soy el doctor Dario Garín, vicepresidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Les damos la más cordial bienvenida a todos nuestros colegas que nos acompañan, todos nuestros miembros de la federación, colegas ortopedistas del país, de Latinoamérica y de otros países. Es un honor que estén aquí con nosotros en nuestro 31º webinar, que está a cargo del módulo o del Comité de Ortopedia Regenerativa. Eh, el doctor Leonardo López Armejo, nuestro presidente, se conecta en un ratito. Estamos en junta todavía trabajando para nuestro congreso, como ustedes saben, que se va a cabo dentro de menos de 2 semanas, del 20 al 23 de octubre. Estamos trabajando arduamente para tener a todos ustedes un programa científico de gran calidad y que todo salga como esperemos, todo bien, y trabajando los protocolos de seguridad para todos ustedes. Como ya lo mencioné, en esta ocasión le toca al Comité de Ortopedia Regenerativa, el cual lidera el doctor Fernando Izquierdo, donde nos van a hablar de un tema muy importante que está muy en boga a todos los que nos dedicamos a la ortopedia. El tema es cómo integro la ortopedia regenerativa en mi práctica clínica actual. Muchas gracias a todos los profesores por estar aquí con nosotros. Fernando, por favor, si nos haces el favor, y buenas noches a todos y bienvenidos a todos y que disfruten de este excelente webinar. Bien, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con el 31º webinar, denominada ¿Cómo integro la ortopedia regenerativa a mi práctica médica actual? Por el módulo de ortopedia regenerativa, yo soy el coordinador y moderador. Tenemos un programa que es el primer tema: introducción, valoración y selección del paciente y ortopedia intervencionista. Después seguimos con ¿qué necesito para hacer ortopedia regenerativa con el doctor Rodolfo Sánchez Ayala de Morelia? En tercer lugar, los 3 procedimientos con los cuales empezar en ortopedia regenerativa por el doctor Steve Sampson de la ciudad de Los Ángeles. Cuarto, PRP, ¿dónde están los datos en tendinopatías y qué es lo que sigue por el doctor Alan Mishra de la ciudad de Los Ángeles? Y finalmente, el quinto, ¿cómo incluyo la ortopedia regenerativa en una subespecialidad por el doctor Ramiro Ramírez Gutiérrez de la ciudad de Monterrey? Bien, Stephen Hawking dijo, el gran enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión de conocimiento, por lo que sabemos en la actualidad va a actuar contra nosotros mismos. Por eso hay la necesidad de fomentar la educación en medicina regenerativa o en la ortobiología, para cambiar nuestra mentalidad de cómo hacemos las cosas en la ortopedia en la actualidad. ¿Qué necesitamos antes de empezar a practicar medicina regenerativa? Necesitamos conocer las bases científicas, olvidar todo lo que aprendimos para el manejo de la inflamación en AINES, esteroides, aprender cuáles son los biológicos a utilizar, su obtención, preparación, formulación y métodos de aplicación. Y tener una formación en intervencionismo guiado con fluoroscopía y ultrasonido. ¿Por qué necesidad de nuevas opciones de tratamiento? Cuando le preguntaron a Miguel Ángel si ya dominaba la pintura o la escultura, él siempre contestaba, aún estoy aprendiendo. Y Renato dice, si por un momento dudas en poder hacerlo, ni lo intentes. Cuando tenemos estos defectos óseos, si no creemos que lo vamos a poder solucionar, no hay que intentarlo. Por lo que, ¿cómo voy a incorporar estos tratamientos en mi práctica actual? En el área clínica se manejan los medicamentos, en el área quirúrgica procedimientos de intervención por cirugía, el área de medicina del dolor, medicamentos más intervencionismo. En la medicina regenerativa nos permite que los poderes de reparación de nuestro cuerpo sean potencializados. Está basada en terapias científicamente probadas y que se pueden utilizar en combinación con terapias médicas o quirúrgicas. La medicina regenerativa, como todo, tiene sus ventajas y desventajas. Entre las ventajas es que son técnicas mínimamente invasivas que se pueden combinar con cirugías. Menor tiempo de recuperación, disminuyen el dolor en forma efectiva, recuperan la función, movilidad en forma progresiva, un menor costo que la cirugía o tratamientos prolongados. En las desventajas es que es una rama emergente de la medicina translacional
Existe desconocimiento de la misma y falta de aceptación por nuestros colegas, falta de centros de adiestramiento, formación, certificación para medicina regenerativa y debido a que tiene una curva de aprendizaje larga. Por lo tanto, nuestra valoración debe de incluir una exploración física completa, exploración con ultrasonido, estudios de laboratorio y gabinete, rayos X, resonancia magnética, tomografía. Debemos de cambiar nuestra mentalidad de uso de los fármacos, establecer la necesidad de utilizar los biológicos, selección de biológico utilizar, selección de la vía administrar y por lo tanto establecer un diagnóstico, plan de tratamiento, número de aplicaciones y mantenimiento. El diagnóstico. Generalmente vamos a hacer nuestro diagnóstico a través de los estudios de rayos X y ultrasonido y en los casos más avanzados por resonancia magnética. El examen por ultrasonido en la exploración no solo verifica el diagnóstico, sino tiene la finalidad de buscar más lesiones agregadas en el sitio y en la extremidad a tratar. Casos degenerativos, buscar otras patologías en articulaciones de carga. Priorizar sitios de tratamiento y agendar los demás para visitas posteriores. En caso de deportistas es posible encontrar lesiones en el mismo miembro o en el contralateral. No menospreciar ninguna lesión por pequeña que sea o que se encuentre en una etapa inicial del padecimiento. Por lo tanto, entre más sano el paciente, mejores resultados. La ortopedia intervencionista. ¿Qué es esto? El cirujano ortopédico trata por conservador y quirúrgico. La ortopedia intervencionista es esto, más la aplicación de medicinas, sustancias, biológicos, mediante mínima invasión. ¿Quién practica intervencionismo? En Estados Unidos, del 100% de los ortopedistas, 95 lo realizan y de estos 95 lo hacen con infiltraciones a simple, a ciegas. El otro 5 restante, 4% utiliza los medicamentos o sustancias tradicionales y solo 1% de los que hacen intervencionismo, que es guiado, lo hacen con biológicos. Por lo tanto, la ortopedia intervencionista es una rama emergente de la ortopedia en donde los tratamientos son a base de aplicaciones de medicamentos, biológicos, cemento, rellenos de hueso, mediante inyección, aplicación con cánulas o en combinación con artroscopía o cirugía abierta. El manejo de dolor de origen musculoesquelético y vamos a hacer un tratamiento del origen y causas del dolor, no solo de los generadores de dolor. La ortopedia intervencionista regenerativa, vamos a ver cuál fue la necesidad de hacer esto. Debido a la inefectividad de medidas conservadoras en tratamientos prolongados, pacientes con padecimientos musculoesqueléticos que no responden a manejo conservador, la llamada brecha de tratamiento, resistencia del paciente a someterse a cirugía mayor o irreversible, pacientes que no son buenos candidatos a cirugía, y debido principalmente a que la brecha de tratamiento generalmente es de 9 a 20 años antes de soportar dolor antes de someterse a una cirugía. Bien, entonces a veces para poder dejar a otro que está en el camino equivocado, tenemos que enseñarle, vean aquí una infiltración del ramo medial del safeno en la rodilla. Esto no se pudiera hacer sin hacerlo guiado de una forma precisa. Igualmente, aquí tenemos cuerpos libres en el cóndilo femoral donde hay gran cantidad de líquido sinovial, se hacen punciones para después extraer el líquido y poder hacer que con la aplicación de un biológico estos disminuyan de tamaño o se desintegren con el tiempo. Aquí un ejemplo más. Vamos a una epicondilitis de codo en donde estamos haciendo el dry needling, o sea, hacer las perforaciones con la aguja para poder aplicar nuestro biológico de una manera precisa y que el paciente tenga un buen resultado. Esto es lo que se le denomina la ortopedia intervencionista regenerativa. Muchas gracias. A continuación, el doctor Rodolfo Sánchez Ayala con su tema. Adelante, doctor Rodolfo. Muy bien. Hola, muy buenas noches a todos. Vamos a
Y muchas gracias por la invitación a FEMECOT, por la invitación al Comité de Ortopedia Regenerativa. Y vamos a ver este tema de cómo integro la ortopedia regenerativa a la práctica clínica actual. ¿Qué necesito para hacer ortopedia regenerativa, ortobiología? Bueno, este es el equipo de trabajo, residentes del Hospital General Dr. Miguel Silva, los adscritos. Todo es un trabajo en equipo y bueno, siempre un gran apoyo de ellos y además de estarles compartiendo esta experiencia y enseñanzas para que lo puedan practicar en un futuro. La ortopedia regenerativa o la ortobiología es una rama emergente de la medicina y se basa en un proceso de autocuración porque utiliza el organismo, sus propias células, para poder reparar o crear un microambiente mucho mejor para poder tener una mejor función. Por ejemplo, en la rodilla, aumentar los arcos de movilidad, etcétera. Es un tratamiento puente, como ya lo dijo el doctor Izquierdo, entre el conservador y el quirúrgico. Puede ser coadyuvantes con la cirugía y también se basa en ingeniería de tejidos. ¿Cómo nace esto? Bueno, ahora en el 2021 ya es una necesidad. ¿Por qué? Por el abuso y sobreuso de los antiinflamatorios, los analgésicos, donde estos van a atacar la inflamación, pero no los daños histopatológicos, por ejemplo, en las tendinopatías. Por otro lado, los corticoides, que son efectivos a corto plazo, pero negativos a largo plazo y pueden crear incluso recidivas. Las cirugías, me parece que ha habido un abuso de estas mismas y sobreuso, estando no indicadas, generando complicaciones en ocasiones, pero también los ortobiológicos pueden actuar de forma sinérgica como coadyuvante en las mismas. Según la OMS, las enfermedades musculoesqueléticas fueron la causa de mayor discapacidad mundial en el 2017. Por lo cual, bueno, los ortobiológicos están ganando terreno en la ortopedia y están ganándole la partida a solamente tener como en el arsenal el uso de antiinflamatorios, corticosteroides o la terapia física. Pues el PRP, los aloinjertos, el concentrado de médula ósea, el aspirado o las células autólogas de mesenquimales derivadas de grasa. Bueno, ¿cómo comenzó esto? Hace 15, o mi inquietud por este tema, hace 15 años tuve la fortuna de conocer al doctor Ramón Cugat y a la doctora Monse García en Barcelona, España, donde ellos han sido uno de los pioneros a nivel mundial en este tema. El doctor Cugat, de los primeros ortopedistas en utilizarlo a nivel mundial, y me inquietó mucho la utilización o cómo estaban utilizando lo que era el plasma rico en plaquetas en ese entonces, por lo cual me nace la pasión por este tema y la gran utilidad que lo he visto a lo largo de estos 15 años de experiencia. También asistiendo a los congresos, a los talleres en TOBI, ahora la Asociación por la Biología, que conjunta varias asociaciones en Estados Unidos. Y bueno, también el ánimo por estar estudiando, leyendo artículos recientes y de calidad, metaanálisis, es lo que va creando esta inquietud y viendo los resultados también en los pacientes que he tenido la oportunidad de tratar a lo largo de estos 15 años. Como los elementos principales de la ortobiología está el aspirado y concentrado médula ósea, el plasma rico en plaquetas o plasma rico en factores de crecimiento, las células mesenquimales derivadas de tejido adiposo, el auto y alloinjerto, la matriz ósea desmineralizada y la proteína ósea morfogenética, puede ser la 2 o la 7. Cada uno de estos van a tener un papel importante, desde osteoinductores, osteoprogenitores, osteoconductores, que van a dar
como por la finalidad de reparar tejido como hueso o crear un microambiente mucho mejor en la rodilla, en la cadera, en el músculo, o reparar tejidos como tendones, ligamentos. Y de eso hablamos de lo que es el concepto de diamante de Janudis, que es las células mesenquimales tienen poder osteogénico, la matriz, por ejemplo, tiene un poder osteoconductivo. El otro elemento es el plasma rico en plaquetas, como tiene un poder osteoinductivo. Y algo bien importante es la estabilidad de crear este ambiente mecánico, no solamente con los materiales de osteosíntesis, sino también con una musculatura, con el fortalecimiento muscular y una cobertura cutánea, donde lo vamos a utilizar hasta en pérdidas óseas, lesiones condrales, etc. Aquí vemos cómo se prepara todos los elementos de este llamado concepto diamante de Janudis para poder obtener los resultados que queremos. Y bueno. Últimamente, bueno, se ha publicado muchísimo de plasma rico en plaquetas, de concentrado en médula ósea. Si ven en la gráfica cómo va aumentando en los últimos años las publicaciones, y sobre todo de muy buena calidad. Y metaanálisis, randomizados, controlados, aleatorizados. Y vemos que el mercado a nivel mundial de la ortobiología va aumentando. Ahora significa que es el 10% a nivel mundial de toda la ortopedia, lo que engloba lo que es el mercado de ortobiológicos. Y cuando llega un paciente a nuestra consulta, bueno, estamos a veces no llegamos al blanco, no le damos al blanco porque no estamos resolviendo el problema. Ha habido artículos muy interesantes donde mencionan desde el 2015, 2014, que solamente el 20% de los procedimientos tienen una evidencia científica básica contra tratamientos conservadores. Ajá. Entonces, esto es preocupante, ¿no? No estamos resolviendo el problema a veces con los tratamientos quirúrgicos. Y este artículo reciente del 2021 nos habla de que también solo una indicación quirúrgica tiene evidencia científica comparándola contra manejo conservador. O sea, 9 de 10 cirugías ortopédicas más comunes no tienen una evidencia científica básica que sea efectivas o comparado con tratamiento conservador. Y al contrario, los procedimientos ortopédicos están cada vez saliendo artículos aleatorizados, controlados de calidad, que comparan con tratamientos conservadores y que son mejores estos tratamientos que solamente conservadores o placebo. Entonces le está ganando la partida a la cirugía ortopédica o placebo conservador, porque hay más estudios controlados aleatorizados, sobre todo de PRP, del concentrado en médula ósea en los últimos 12 meses, y que esta se puede utilizar en forma sinérgica con la cirugía ortopédica. Entonces, nosotros nos preguntamos, yo creo que tenemos que tener con todo esto la mente abierta. Eso es lo básico en este momento porque no estamos resolviendo el problema. Tenemos que ver más allá del horizonte y poderle dar a esos pacientes la oportunidad de que puedan regresar a hacer sus actividades, como este paciente que vemos la evolución de una lesión, edema óseo, una lesión osteocondral, sobre todo edema óseo, que tiene una evolución después de infiltración con concentrado en médula ósea en 10 semanas y que prácticamente desapareció el problema y que vuelve a hacer sus actividades. En cuanto a la reglamentación de la FDA, en julio pasado hubo una modificación y bueno, menciona, los médicos pueden usar esto en Estados Unidos, los productos y dispositivos legales de acuerdo a su juicio médico. Es decir, esos productos que tienen la autorización de FDA se pueden utilizar, pero esto es de acuerdo al juicio médico de cada uno de nosotros. Los dispositivos PRP, concentrado en médula ósea, aspirado en médula ósea o tejido adiposo autólogos están permitidos, la viscosuplementación, la proteína morfogenética, los alloinjertos
El cultivo autólogo de condrocitos, la matriz ósea desmineralizada se pueden utilizar, están autorizados por la FDA, pero los dispositivos. Lo que no está permitido son las células madre cultivadas, la fracción vascular estromal, los exosomas, líquido amniótico, cordón umbilical, y esto solo bajo dispositivos y o protocolos en investigación. Y en México, bueno, es bien importante hacerlo en un hospital, en un quirófano, donde tengas todos las licencias habituales de los hospitales para poder llevar a cabo estos procedimientos, ¿no? Y no hacerlo en lugares que no son apropiados para eso. ¿Para qué voy a usar la ortopedia regenerativa o la ortobiología? ¿En qué hay evidencia científica? Por un lado, el PRP en osteoartrosis de rodilla, en la sintomatología ya sea intraarticular o intraósea, en la tendinopatía de glúteo medio, en tendinopatía patelar, en epicondilosis lateral de codo. Por otro lado, el aspirado a médula ósea, el concentrado a médula ósea, en lesiones osteocondrales, en edema óseo, que es el concepto más reciente, en osteoartrosis de rodilla intraósea, incluso intraarticular, en pérdida óseas masivas, conjunto con el concepto diamante, y en necrosis avascular. En el 2020, la NBA sale con este consenso, que es muy, muy importante, donde vemos que la osteoartrosis de rodilla, el alivio de síntomas, hay más evidencia con la utilización de plasma rico en plaquetas pobre en leucocitos, y además del PRP, del mismo PRP, del concentrado de médula ósea y de las células autólogas derivadas de grasa. Sin embargo, en lo que hay más evidencia es utilizar el plasma rico en plaquetas pobre en leucocitos. Y en tendinopatía patelar, el plasma rico en plaquetas rico en leucocitos, así como tendinopatía aquilea, fascitis plantar. ¿Qué tenemos que tener? Bueno, equipos y materiales adecuados. Lo podemos utilizar combinado con artroscopía, hacer lo que son las infiltraciones intraóseas en edema óseo o en osteoartrosis severa, se recomienda. Y se prepara, obviamente, siempre haciéndolo bajo los estándares más estrictos de esterilidad. También, por otro lado, como ya lo mencionó el doctor Izquierdo, es la utilización de las infiltraciones guiadas por ultrasonido o ayudándonos del fluoroscopio. ¿De acuerdo? La técnica y aspiración de concentrado a médula ósea y aspirado a médula ósea. Aquí lo ideal es hacerlo en la zona 5-6 de Jernigo, en la cresta ilíaca póstero superior, donde tenemos mayor cantidad celular, dice de 4 a 6 veces más que la cresta ilíaca anterior, a una profundidad de 4 a 6 centímetros, con una angulación a 35 grados, aspirando de 2 en 2 para tener mayor cantidad celular, girando la aguja, retirándola poco a poco, girándola a 45 grados, con la jeringa heparinizada. El protocolo del PRP ambulatorio o ya sea en ambulatorio o en quirófano. Yo aquí lo más importante, y bueno, el próximo mes sale este artículo de revisión en OrthoTips, que tengo el honor de compartir con los coautores este artículo, que saldrá a principios de noviembre, es clínica, el diagnóstico, establecerlo de una forma que darnos el tiempo para explorar al paciente, interrogarlo, una comunicación con el paciente, que este es un tratamiento que tiene un 80, un 70% de posibilidades de éxito, pero que no es milagroso, no tenemos la varita mágica para resolver el problema, pero sí ser muy honesto en que esto puede, de acuerdo a sus condiciones, resolver el problema. Entonces, evitar desde la semana previa AINES, lácteos, grasas, chocolate, café, alcohol, azúcares, hacer ejercicio moderado a leve, no intenso, no afecta a los anticoagulantes en un momento de la cena con marina, la warfarina, la aspirina, la glucosamina, los COX-2.
tomar abundante agua, ensaladas, verduras y frutas y extraer la sangre si tenemos un evento quirúrgico antes del evento anestésico y previa medicación. Realizarle sus preoperatorios habituales, la prueba de COVID-19, por lo menos la rápida, y reposo 2 días después del procedimiento. Solamente se le da paracetamol y antibiótico 3 días, una sesión cada 2 semanas, y ayudarle con, obviamente, una adecuada nutrición en calidad y en cantidad, fortalecimiento muscular y rehabilitación. Hablamos de estabilidad. Hay esta clasificación, que es la que utilizo, que es sin eritrocitos, sin leucocitos, 0,0, 2,4 es la concentración basal y después de la centrifugación sube a 4, y activado siempre con cloruro cálcico. Es el 1,1, es el 240011. Y bueno, cada vez hay más metaanálisis de la utilización y de la efectividad del plasma rico en plaquetas en osteoartrosis de rodilla sintomático contra ácido hialurónico, corticosteroide y placebo. Como les mencionaba, se puede utilizar combinada incluso PRP y concentrado de médula ósea. Cuando tenemos estos edemas óseos tan importantes, no solamente vemos la radiografía, sino solicitamos la resonancia para darnos cuenta que esto habitualmente luego no se ve en las radiografías, y es donde podemos atacar el problema, y muchas veces ahí está originando el problema y está el dolor. Tenemos un estudio de Jernigo que le dio a 15 años de seguimiento, comparó una rodilla, le pusieron prótesis de rodilla, y la otra, la contralateral, una infiltración de concentrado de médula ósea en el hueso subcondral, y a 15 años de seguimiento el 18% de los infiltrados requirieron una prótesis de rodilla. Y vemos en tendinopatías, estamos utilizándolo también en tendinopatía patelar, es lo que les digo que es una muy buena indicación. Y bueno, vemos que los pacientes, este paciente por ejemplo tenía 18 meses con el problema, no podía jugar, es un jugador de fútbol profesional, y afortunadamente se resolvió el problema. En marzo se hizo la primera infiltración, y en mayo la cuarta, se le hicieron 4 infiltraciones, y bueno, prácticamente se reparó el tejido en el tendón patelar, y hay unas pequeñas calcificaciones que al final actualmente no le dan ningún problema, ¿no? Bueno, también se utiliza con reconstrucción ósea. Es utilizando solamente el concepto del concepto diamante. Teniendo los 4 elementos, podemos tener buenos resultados. Lo que decía el doctor Izquierdo, hay que hacerlo de una forma adecuada para obtener los resultados adecuados. Si nada más vamos a poner injerto y no ponemos lo demás, seguramente va a ir al fracaso, y también dependerán los resultados de las condiciones de cada paciente. De la edad, obviamente va a tener mayor resultado, también de la alimentación, de la nutrición, eso es fundamental. Del tabaco, si fuma, no fuma, toma, etc. Y veamos estos resultados que hemos obtenido, el antes y el después en cada cuadro, estas pérdidas. Ahora podemos regenerar este tejido con estas pérdidas. Este paciente con 10 años del problema. Este paciente también se le puso al injerto de cadáver, pérdidas de 14 centímetros. Esta paciente con una pérdida de 7 centímetros después de con 4 años de seguimiento, actualmente esta radiografía. Esta otra paciente con una fractura en agudo, con esa pérdida. No solamente es ponerle injerto y vámonos, hay que ponerle todo el diamante para que podamos lograr estos resultados. O como este paciente con una pseudoartrosis infectada con pseudomona, que le tuvimos que quitarle todo el hueso, ponerle esta placa bloqueada con cresta ilíaca y todo el concepto de diamante, y vean a 2 meses ya prácticamente consolidando un 70, un 80%. Y bueno, llegan estas complicaciones del interior del estado que las podemos resolver con la técnica de Maskelet con el clavo centromedular, y vean cómo se está corticalizando ya a 6 meses. O estas, cada vez los accidentes automotores con estas grandes pérdidas, hacemos la técnica de Maskelet, que le ponemos el polimetilmetacrilato, y después a las 8 semanas le quitamos el cemento y le ponemos todo el concepto, y estamos utilizando Gelfam o
andamio de colágeno en la forma como de un tubito a nivel centromedular y le ponemos células concentradas de médula ósea y todos los componentes, y este paciente lo operamos el día de antier. Vean cómo preparamos todo, le ponemos el colágeno, este andamio para sostener todos los elementos, además de la membrana, teniendo buenos resultados. Y bueno, estos son algunos de los pacientes que hemos estado tratando. Y cuando uno ve estos resultados, pues no queda más que seguir adelante. Y de todos, deportistas, de amateurs, profesionales, amas de casa, albañiles, y todos se pueden ver beneficiados de la ortobiología. Y bueno, este es el equipo de trabajo, los residentes y la semilla la estamos poniendo para que ellos sigan adelante en esto. Estamos, como les dije, por publicar este artículo de revisión y el segundo del caso de la chica del injerto, la doctora Lobato, R4 Ortopedia, y fomentando la investigación en ellos, el webinar, el apoyo a la Federación Mexicana de Ortopedia y de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Y bueno, para llevar a casa, yo creo que hay que sentar las bases sólidas en centros de entrenamiento de prestigio, investigar, tener una educación continua, talleres, seminarios, congresos, tener un equipamiento adecuado, así como el lugar, formar a nuestros residentes en ortobiología. Me parece que debe estar dentro de los planes de estudios de formación de residentes, y reto 2022 normar en conjunto con la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia, Traumatología y autoridades la ortobiología en México. Fundamental la comunicación médico-paciente, ser honestos, ver el pronóstico que va a llevar el paciente, los resultados, y una adecuada correlación clínica, diagnóstica y terapéutica. Muchas gracias a todos, y bueno, aquí está, todas estas personas forman parte gran importante de este proyecto, y bueno, no me queda más que agradecer a todos, al doctor Izquierdo, a los residentes, al doctor Carrillo también, y principalmente al doctor Ramón Cugad y a la doctora Monse García. Muchas gracias. Ok, gracias Rodolfo, excelente plática. A continuación tenemos al doctor Steven Sampson con los 3 mejores procedimientos para iniciarse en ortopedia regenerativa. Adelante con la plática. Hola y muchas gracias por la oportunidad de presentar en FEMICOT. So today I'm going to talk about my story and how I got introduced to orthobiologics about 15 years ago, the top 3 cell therapies, and new technologies in our current protocols. So to begin with, I was always a bit of a pioneer in terms of going around the world and visiting rare locations and just looking at things a little bit differently. And when I got into medicine, there were certain aspects, including using steroids and cortisone, that really wasn't working for me and my patients. And I figured there must be alternative options. So after residency, I joined an orthopedic group that had told me about doctors in Spain treating World Cup soccer players with blood spinning and using their own proteins and growth factor. And for me, the light went on in terms of natural healing. We treated a professional soccer player with an MCL injury that had a really good outcome. And as fate would be, shortly after, while trying to learn to surf in California, I tore my own MCL and I became a patient, which merely drew me into the potential of PRP and autologous therapies. So I then did a review article and looked at all the literature around the world on PRP for musculoskeletal injuries.
And then I further did a study on knee osteoarthritis injecting blood, because in the past we felt that injecting blood into joints was probably problematic given hemophiliacs. So as it continued to be drawn into this field, I felt like collectively we needed to gather together and share evidence and best practice. So I formed TOBI, the Orthobiologic Institute, and we had our first small meeting with about 20 doctors from a variety of countries, whether it be from Spain, Philippines, Saudi Arabia, etc. And from then till now, 12 years later, the field has exploded. Just as that TOBI conference started, you can see the growth as we have generally over 1,000 attendees from 40 countries. So when we look at current biologic therapies, these are the main players. You have hyaluronic acid, you have platelet-rich plasma, bone marrow concentrate, adipose tissue, and amniotic tissue or birthing tissue allografts. And we're going to talk today on the top 3 of these therapies, but it's important to understand that our body, we're cellular beings, and we're made primarily of cells, these superhighways that are coordinating repair and involve our immune system, made of trillions of cells. In fact, every second, 15 million blood cells in our body die and are being regenerated. So when we look at the wound healing phase, we know that there are 3 primary phases here: the inflammatory, the proliferative, and the remodeling phase. And we're really just trying to replicate this. And so when we look at the mechanisms of action in terms of how do orthobiologics work, we know that they're delivering a supraphysiologic concentration of whether it be plasma, marrow, adipose, birthing tissues to try to stimulate the body to self-heal. So when we look at the typical toolbox, to the right, we have some of our mainstream options of hyaluronic acid, a sticky viscous lubricant like a WD-40, exercise rehab bracing, medications. And in the center here, we have our 3 top biologics we're going to talk about. And then lastly, we'll talk briefly about using some machine-based energy to try to stimulate cell metabolism. So first, our number 1 in terms of top therapies in biologics is PRP. And so what is it? It sounds very sophisticated and complex, but it's actually rather simple. When you take a patient's whole blood and you place it in a centrifuge and you spin the blood down at various G-forces, there are different layers here between the white cells, the red cells, the platelets, and the plasma. And we're merely removing the platelets, and then the white cells live on top here, and there's debate whether or not those are included. Why PRP in a joint, for example? Studies have shown that it stimulates our body's own endogenous or natural hyaluronic acid and also has anti-inflammatory or pain-relieving properties through endocannabinoid pathway and NF-κB. So it's important to understand that not all PRP is the same, and when interpreting studies, you really need to classify the type of PRP, because due to the variability in preparation, whether there's white cells or no white cells or red blood cells and the platelet concentrate, and furthermore, if the injection is used by visualized guidance like ultrasound or fluoroscopy, which is the standard of care. And this is just an example of 2 studies in the same month in major reputable journals that had very differing results. And one had a very low platelet concentrate and did not use visualized guidance. So in summary for PRP, when we look at level 1 controlled studies, the best evidence is tennis elbow, lateral epicondylitis. I personally was a principal investigator in this study with 230 patients at 11 sites. Gluteal tendinosis, plantar fasciitis, and mild to moderate knee and hip osteoarthritis. And note, in our practice, we use a PRP that has no leukocytes, no red blood cells, activated platelets 2 to 3 times baseline. So when we look at new applications of nerve and muscle are some areas that are recently being explored, and you'll see more on this. And so there are other indications for PRP aside from tendon and joint. Our second top biologic is bone marrow concentrate. Very similar to PRP, you remove marrow from the iliac crest, which is a rich source of anti-inflammatory proteins and cytokines. And you also get this cell stacking following centrifugation. And we're also focusing on the middle layer here, the monocytes.
So marrow typically is done in the office in a clinic, and our patients generally have a 2 out of 10 pain. 10 is the most pain you could experience. 0 is your lowest pain. And we also use laughing gas nitrous oxide in the clinic, or it can be done in the surgery center. We don't have time to go over all the literature, but I have published several review papers here for reference on bone marrow concentrate. So we also published a retrospective study early on of our bone marrow concentrate treatment for various conditions, as well as including a PRP injection booster. And what we found was our patient satisfaction was a 9 out of 10, and most patients would repeat or recommend the treatment. We averaged about 70% reduction of VAS pain scores. And interestingly, which we still see in our clinic, when we look at results, we find that knees and shoulders did the best, whereas hips and ankles still had improvements, but not as great in these areas. And oftentimes, if we did bilateral knees on the same patient the same day, we had a 10% greater improvement in outcome of 80% reduction in pain. And as the field has evolved, we've learned that sometimes we're injecting mostly good and some bad. And so with new equipment, we want to be filtering out the majority of the red blood cells in the marrow preparation, because we know they release free radicals and cause cell death. And just 4 days of blood exposure to a joint can cause damage to cartilage. So in summary for BMC, it's also important to know that they're not these magical stem cell therapies that are going to regrow cartilage. It's really changing the cell environment to an anti-inflammatory state. And the bone marrow actually has very little MSCs. In fact, 0.01% are MSCs. And they contain a very strong anti-inflammatory protein, IL-1RA, which perhaps is the real driver. And there are different techniques in terms of getting more MSCs that are being researched. Our third and final top biologic treatment is using adipose tissue called microfragmented adipose tissue. And so adipose has a rich source of these MSCs, which were formerly coined stem cells and now are termed medicinal signaling cells. And they're like mobile paramedics, and they live on the periphery of vessels and they mobilize to areas of repair. What's nice with fat is you can harvest plenty if the patient has it and target multiple regions without diluting your concentrations. And it's also a rather comfortable procedure. And most patients, when given a choice of taking fat versus marrow, will always not have a problem with you taking some fat. So we've looked at registry data. There's emerging data on MFAT out there, but we're part of a national registry called Data Biologics that has 65 physicians, 43 clinics across half of the states approximately in the USA. And what we found was that MFAT is supportive for knee osteoarthritis and has strong evidence. And then emerging evidence was identified for rotator cuff labral tears and arthritis of the hip. So patients always ask about, well, what about using umbilical cord products? Is bigger better? Will I get better results by using cells from another healthy individual? And currently, bigger is not better. In fact, there's very poor oversight with the production and standardization of these injectables. And so many studies have shown that these cells are in fact dead or maybe laced with bacteria causing severe infections. So perhaps in the future, when big pharmaceutical companies are investing in larger trials with better oversight, these tools may be available to us. So what other cells can stimulate healing? And so obviously exercise and movement is critical. Whenever a patient presents to my office and they ask, how soon can I get back to my sport or activity? I fairly know that they're going to have a good result. Next, we're looking at these concepts from Europe using mechanical or machine energy to stimulate cell metabolism, much like biologic will, but without an injection. So in the 1970s in Munich, Germany, shockwave therapy was developed to break up kidney stones. Later, it was found to help repair and restore bone and soft tissue healing in orthopedic use. So it's important to know there are two types of shockwave. There's focal and radial. And think of it as focal has a very pinpoint focused energy that goes very deep and it's powerful. And it has more randomized controlled trials and better stimulated bone, breaking up calcifications. Whereas radial is more of a pressure wave for soft tissue, myofascial pain, or superficial areas like the plantar fascia or the tennis elbow. There's actually an abundance of literature out on shockwave that's continuing to emerge in both types of shockwave.
And oftentimes we may use both radial and focal together. So how does shockwave work? Think of it as stimulating loading without a patient having to do the physical activity. And so it mimics exercise, much like running would stimulate the trabeculi in bone and cell metabolism and osteoblastic activity. And so it boosts cell metabolism. And when you treat someone, there are short-term effects and longer-term effects. It has this immediate effect on neurogenic pain. So patients may get immediate pain relief between 2 to 5 minutes of the treatment from substance P and flooding that nervous system. In fact, the anesthesia effect of it temporarily is so powerful, it's banned in professional racehorses 48 hours before a race. And there's been studies that show you really need to get this feedback. So you place the probe on a patient's extremity and it seeks out areas of inflammation, reproducing their pain. And if you block that with a local anesthetic, that's actually correlated with poor results. So you can see the mechanisms. It really helps improve cell permeability, nitrous oxide release, bone metabolism, angiogenesis, osteogenesis, growth factors, BMP2, and MSCs. All beautiful things we look for facilitating healing. This is a study looking at racehorses where they shockwave the PRP. And what they found was an increase in growth factor of PDGF, almost 220%, and TGF beta, 46%, which supports further research in this field of combining biologics and mechanical energy. There's also studies in regenerative medicine combining shockwave before a lipoaspirate harvest to get amplified cells. And then in terms of what's new, in addition to mechanical energy, there's electromagnetic energy. And there's been a lot of research in pulsed electromagnetic fields. And this is new technology that uses more powerful energy that you'll hear more about. So I predict we'll see this new trend of using cells and machines, whether it's intraosseous, injecting inside bone, or intra-articular, where I have another lecture on that topic for FEMICOT, or using some of these electric fields and focused shockwave. So lastly, I want to talk about our protocols in our clinic. So for mild to moderate knee arthritis, we'll typically use a series of 3 PRPs done once a week for 3 weeks. That's a leukocyte poor, red blood cell poor PRP concentrated 2 to 3 times, and we activate it with calcium chloride. Now, if the patient presents with moderately severe knee OA or chondromalacia patella, I often recommend bone marrow concentrate. And we'll also consider adipose tissue based on the patient's age and body habitus. So if the patient tends to be younger, say 55 and under, and fairly lean, I'm definitely going to recommend bone marrow. Now, if the patient's obese or overweight or over 55, 65 and has good adipose, I may recommend microfermented adipose tissue. And lastly, if their MRI has bone edema on their 3T fat suppressed MRI on T2 images, then we will likely recommend intraosseous injection, where I'll inject inside bone as well as intra-articular. And all our patients nowadays are getting shockwave as well as electromagnetic energy post-treatment for accelerated recoveries. So it's important as we've partnered with FEMICOT to stay connected. And so we have a new platform that I'd love to introduce to you called Tobii Networks. We have a new program for PRP beginner basics with demonstrations and goes over all the basic science to set you to success. We have libraries of over 200 power talks from key opinion leaders from around the world. We do live Zoom meetings once a month and have guest speakers. We also have opportunity to visit leading clinics in the United States and observe treatments. And then we have 24/7 live chat rooms on various discussions from PRP and bone marrow. So if there are any questions, please let me know, and you can reach me here. And muchas gracias. Thank you so much. Bien, muchas gracias al doctor Steven Sampson. A continuación, el doctor Alan Misla de la ciudad de Los Ángeles con el tema cómo el PRP, cuál es el estado actual en tendinitis, tendinosis y qué es lo que sigue. Adelante. Hello everyone, Alan Mishra here, and I'm very excited to talk to you today about tendinopathy. We're going to talk about the pathophysiology of biologic treatments for tendinopathy. I'm an orthopedic surgeon and sports medicine specialist. I'm also the founder of DareToBeVital.com. Please visit that site if you're interested in enhancing your own vitality or those people around you.
So tendinopathy, the lecture outline we're going to talk to today includes an introduction, the economic impact, genomics, pathophysiology, prevention, and diagnosis, as well as a focus on biologic treatments and future considerations. So when we talk about tendinopathy, I think it's important to note that it's one of the most common problems we have, but it's associated with variable pain and limb dysfunction. The focus today will be on the top 4 or 5 anatomic places that tendinopathy occurs, and that includes the rotator cuff tendons, the elbow tendons or epicondylar regions, medial and laterally, gluteal tendons, patellar tendon, and Achilles tendon. So this is very common. In fact, it exceeds the prevalence of tendinopathy is 10.5 to 16.6 per 1,000 person years. And this prevalence exceeds that of even osteoarthritis. So it's a very important topic to discuss and to optimize the treatment for, because the economic impact of tendinopathy is pretty significant. Now, it's not related to premature death or mortality, but it's certainly related to a loss of productivity and people not going to work or absenteeism. There's a rising prevalence of this problem also partially because of the inactivity associated with the COVID pandemic and then overactivity. So people during the last year and a half may or may not have been doing as much, and then all of a sudden they do a lot more. I've seen a lot of this in my practice with people who were basically indoors or not exercising very much, and then they start running or hiking or playing tennis or other activities that they used to do in a deconditioned state, and this has led to the development of tendinopathy. Now, one thing that's crucial, which hasn't been really covered as much as it should in lectures about tendinopathy, are the genomics of tendinopathy. And this is a rapidly emerging area of research. But the tools by which we measure genomics, which can include your whole genome, your exome, your microbiome, your epigenetic markers, your proteomics, it's just incredible. The metabolomics, basically a lot of different things are going on as you're in your body that are not related just to your static DNA. Some things are related to your static DNA, and those things are polymorphisms or single nucleotide polymorphisms, also better known as SNPs. And there are a few of these that are associated with tendinopathy. So this is a genetic risk for that. And you can see the genes here that are associated with that. And I encourage you to begin to study more about the genomics of tendinopathy, because I think we're going to start to understand its importance. The other component that we need to discuss with regard to tendinopathy, especially in the context of biologic treatments such as platelet-rich plasma, are the extrinsic and intrinsic factors. And there's a lot of different things that go into this. The extrinsic factors that are controllable, one of them is fluoroquinolone use. Now that's an antibiotic that's quite powerful and needed in certain cases, but it's also associated with an almost 4x increased risk of developing tendinopathy. So if somebody is in need of a fluoroquinolone antibiotic, it's really important for primary care doctors to understand they could be at risk for tendon-related issues. Oral steroids are also a risk over 60, and then statins have a hazard ratio of 1.5. So these are not benign medicines. I think the data that exists on the use of certain types of medicines is important for us to understand as musculoskeletal experts and ask our patients if they've taken this or if they're on that, because that may increase their risk. Now, classically, the tendon pathology or the pathophysiology of tendinopathy was associated with angiofibroblastic dysplasia. Now that's really a failed attempt to repair after injury. It results in disorganized hypervascular tissue. You can see an example of this in this slide here. Now, the other features that are associated with tendinopathy from a histologic perspective are dysregulated or disorganized extracellular matrix, and there's an increase in immune cell concentrations and enhanced cellular apoptosis. So it's not just a disorganized attempt at repair, there's a lot of other things that are going on within the tendon and within the extracellular matrix. This results in mucoid degeneration, irregular tendon site pattern, and occasionally calcification. Now, one other thing that I think is important to discuss
And this will be outlined in an upcoming book chapter that I've written for the American Academy of Orthopedic Surgery that will come out in 2022. But the pathophysiology of tendinopathy, really there's some competing theories. So macro and micro trauma are two things that are very commonly associated with tendinopathy, but there's also vascular issues or concerns, neurogenic, cellular and extracellular dysfunction, and then the metabolic and endocrine. We're going to go through each one of those and then talk about the biologic treatments and diagnosis of tendinopathy. So the pathophysiology that we're very commonly associated with and familiar with is the macro or micro trauma, and that's the tendon muscle overload, which leads to inflammation and degeneration. And this is sort of the stress strain curve that we are familiar with. There's this linear portion where the tendon is allowed to elongate and then return to the normal level. That's in the physiologic range. Once you reach a partial rupture or a complete rupture, the tendon fails. And tendinopathy is associated with either micro tears or macro tears. The other thing that's crucial to understand, and that's why the anatomic areas we're familiar with that are most common for tendinopathy are at these watershed areas, these areas of anatomic hypovascularity or hypoxic zones. And that can be one of the understanding reasons why there's a poor healing response. And it's also associated with mitochondrial dysfunction. So why is it always at the lateral epicondyle of the elbow or the proximal portion of the patellar tendon or the mid portion, most commonly for the Achilles tendon? In part, it's because there's relative low blood flow in that area. The other component that we don't discuss as much is the neurogenic component of tendinopathy. And in a lot of emerging studies, there's an imbalance between the sympathetic and parasympathetic signaling. So I'll say that again. Neurogenic causes or contributions to tendinopathy have been ignored but need to be studied a little bit more. And what results in some of the pain generators are increased levels of glutamine and substance P. So when you think about tendinopathy, I'd encourage you to think not just about the macro or micro trauma, not just about the low blood flow, but also about the dysfunction of the sympathetic and parasympathetic signaling that's going on in the area. And this results, all three of those result in cellular and extracellular dysfunction. So it's not just the tendon, it's within and outside of the tendon, where there's increased apoptosis, a dysregulated immune system, so hyper or hypovascular, hyperimmune system response. There's also impaired stem cell function and impaired perivascular cell function. So again, it's a very complex problem that we're trying to address when we see tendinopathy. Now, one of the things I've been studying in my practice is the connection of tendinopathy to other problems that patients may have, either metabolic or endocrine, such as diabetes, obesity, hypothyroidism, and especially low vitamin D. And I would encourage all of you who take care of people who are of color. There's an increased risk for low vitamin D in these populations, and it is associated with tendon issues, especially with regard to rotator cuff and likely others. So one example of this is preoperative vitamin D deficiency is associated with higher postoperative complications in arthroscopic rotator cuff repair. So if I do an arthroscopic or plan to do a surgery for a rotator cuff, I always test their vitamin D now because it's what I call a modifiable risk factor that we can address. So I'd encourage you again to study the patients that you see, look at the incidence or prevalence of vitamin D deficiency in that population, and then go ahead and test, supplement prior to initiating surgical interventions because they may end up improving and certainly have a decreased risk in certain types of problems, certain types of tendinopathies if you're going to treat it surgically. What we forget about sometimes, however, is prevention. So especially as we've been emerging, hopefully, from this pandemic and people are starting to get to be more active, we need to encourage them to stretch, to do eccentric strengthening exercises, and to modify their shoes. This is an unrecognized, but obviously interestingly simple way of improving. If somebody hasn't changed their shoes in 2 to 3 years and has very poor arch supports, and you're going to put yourself at risk for a higher risk of Achilles tendinopathy, peroneal tendinopathy, posterior tibial tendinopathy, and even patellar tendinopathy.
okay? So when we get to the diagnosis and treatment of tendinopathy, pain and limb dysfunction is variable, but it's most always associated with activity-related pain. So somebody will come to you and say, I'm walking, I'm hiking, I'm playing the sport that I like tennis or soccer, football, and try to understand why is that, okay? Pain with the second on the physical exam part of this is almost always pain with tendon palpation. So at that watershed area, patients can be very tender. What's under-recognized is and there also could also be pain with resisted tension on that tendon, but what's under-recognized is the tightness of the associated muscle. So for instance, in the forearm, the forearm muscles for patients who have lateral epicondylar tendinopathy are almost always tight. And that's not going to show up on an ultrasound or an MRI, but it'll show up if you palpate. And it's an important one to work on to relieve the tension at the muscular tendon junction. Typically, x-rays can be ordered in patients who have chronic problems because you can run into this particular issue, calcific tendinitis or tendinopathy, and that needs to be treated in a much different way than other types of tendinopathy. Ultrasound, however, is my favorite mode of imaging modality. I think it's an excellent tool to evaluate tendinopathy. It is, however, user dependent. It's important to understand that you need some experience and do this in using ultrasound prior to utilizing it widely. It's more cost effective when compared to MRI, and it can also be used to follow biologic treatment. So on the top here, you see a patient who had chronic lateral epicondylar tendinopathy. This is before PRP treatment, and then on the bottom slide here, you see three months after that PRP treatment with increased echo texture of the common extensor tendon, consistent with his pain, which was significantly improved from 8 out of 10 to 1 out of 10. MRI can be considered the gold standard because it can also evaluate the cartilage, the ligaments, the tendons, and the entire joint to rule out other disorders. Emerging options include PET scanning, positive or positron emission tomography, and that can be used typically for neoplastic workups, but there's protocols that are emerging to look for pain-generating areas in the body. Again, this gets back a little bit to the neurogenic hypothesis of or neurogenic causes of tendinopathy. Okay, let's move on here, and in the next 5 to 10 minutes, talk about treatments. And one of the things we forget when we talk about biologic treatments is exercise can be considered a biologic treatment. And exercise is something that is typically very simple to do. It is about compliance for the patient, but loading of the tendon and the tendon muscle unit can result in significant improvement in patients. And this can be an effective treatment, especially for Achilles tendinopathy, patellar tendinopathy, even extensor tendinopathy and rotator cuff tendinopathy. And what you're doing is focusing on stretching of the muscular tendon unit and then eccentrically loading it multiple times per day. And I think that really is under-recognized as a biologic treatment. So think about that when you're starting. It's also very cost-effective. Now, what's controversial sometimes are steroid injections. And I would encourage you to limit the number of steroid injections you use for any type of tendinopathy because it can be detrimental. I've recently seen data on long-term follow-up of PRP versus cortisone, and there's evidence to suggest that even if you've had a cortisone injection and then get a PRP injection, say for gluteal tendinopathy, that you have less of a chance of recovering completely than if you don't. And that's certainly been my experience for lateral epicondylar tendinopathy as well. So if you're thinking about giving a steroid injection, I would encourage you to just use dry needling instead of steroids. Now into the further treatments, and again, disclaimer: this is for informational purposes only. All physicians, providers, and especially patients need to make their own decisions. This is an educational webinar and an educational presentation. So when we talk about platelet-rich plasma, the lateral epicondylar tendinopathy was the first to be treated for that, and that pilot study published, I can't believe it now, almost 15 years ago, more than 15 years ago, in 2006, showed that there was significant reduction in pain, and this was using a leukocyte-rich preparation, and
Later, similar protocol, or excuse me, the same protocol was used, same type of leukocyte-rich PRP was used in a cortisone versus PRP trial by Taco Goosen and colleagues out of the Netherlands, and they found that PRP was significantly better than cortisone. And then this was followed up later in 2014 with a leukocyte-rich PRP versus control, which was dry needling of 82% success rate versus a 60% success rate at 24 weeks. And I encourage you to look up those studies for further information. The PRP in the shoulder, wrist, and hand, they have all been tried, things like rotator cuff or carpal tunnel or de Quervain's. There can be some value in this area. However, the data is still a little murky. There's no definitive protocol or definitive pathology, although I would keep your eye on that as that is rapidly emerging as well. If we go to the lower extremity and we look at gluteal tendinopathy, I think it's important to know that gluteal tendinopathy does have data to support using leukocyte-rich PRP for chronic tendinopathy. It was found to be better than cortisone at 2 years. And interestingly, recently also found that there were better structural improvements in the MRI findings by Dr. Fitzpatrick and her colleagues when using PRP versus cortisone or a control. The hamstring tendinopathy data, however, is still inconclusive. There is certain areas where it may be valuable, but we're not still convinced across the board that PRP should be used for all types of hamstring injuries. When we get to the patellar tendinopathy, this is a very difficult problem to treat, and it's interestingly variable in my hands. Even though I've been at this for a long period of time, I've found some patients do very well with PRP, others don't do as well. There is published data to suggest that leukocyte-rich PRP can be of significant value. This is a patient of mine who had PRP, and then on the top, this is prior to the PRP, and then the bottom slide here is the same patient 5 years later. He partially strained his ACL, but in repeating his MRI, we find that the patellar tendon signal has radically improved. So this is a 5-year follow-up showing structural improvement of the patellar tendon, and he had no symptoms in his patellar tendon at 5 years. When it comes to Achilles tendinopathy, however, it's been extensively studied, and there seems to be no clear value right now in the literature for using PRP for especially mid-substance Achilles tendinopathy. Again, I will let you follow the data on that. It's been highly variable in my hands. When you look at plantar fascia, however, which is not exactly a tendinopathy, but is a cousin of a tendinopathy, there is, again, leukocyte-rich PRP versus cortisone, again, done by the same group out of the Netherlands that did the elbow studies, has found that there was a very much higher success rate in using leukocyte-rich PRP versus cortisone. Okay, so the summary is for PRP, the elbow, hip, and plantar fascia have data. The rest are a little variable. Okay. Now, future considerations for tendinopathy. I think we have to admit that we incompletely understand the problem. I do think that we need to have a better understanding of exactly what is causing it, or a mechanistic breakthrough that could lead to other transformative treatments. Focusing especially now on prevention and exercise protocols, having people return to their activities slowly and after they've built up strength, flexibility, and endurance will prevent tendinopathy in many cases. Stem cells and other acellular treatments are being investigated almost every day all around the world, and that I look forward to seeing that data, which at this time is still immature. So again, thank you very much for the opportunity to present about tendinopathy, its pathophysiology, and biologic treatments. My name is Alan Mishra, orthopedic surgeon, sports medicine specialist, and founder of Dare to be Vital. Muy bien, muchas gracias al doctor Alan Mishra. Y finalmente tenemos nuestro último tema, al doctor Ramiro Ramírez de la ciudad de Monterrey, con cómo incorporo la ortopedia regenerativa a una subespecialidad. Adelante, doctor.
Buenas noches a todos. Yo soy el doctor Ramiro Ramírez, soy de la ciudad de Monterrey. Le agradezco a FEMECOL la invitación, al doctor Izquierdo. Y voy a hablar de cómo introducir la medicina regenerativa a la práctica diaria ortopédica. Lo más importante en este caso es, me gusta siempre abrir, sobre todo cuando es con médicos tradicionales, es que los libros, las mentes y los paraguas solo sirven si se abren. Y en esto se aplica mucho en la medicina regenerativa. Y lo típico cuando le digo a un paciente y va con otro doctor, les dice, es que eso que te está diciendo Ramiro es experimental. Y nada más me quiero ir al 2021, el 15 de abril, en el cual de células había 8,420 estudios y de vacunas había solo 566 estudios. Es decir, cuando la gran mayoría de los médicos estaban diciendo ponte vacunas, era 15 veces más experimental que el uso de la terapia celular actual. Esta me gusta porque son las estrategias de curación. Es decir, la gran mayoría de las veces, la gran mayoría de los médicos, lo único que hacen son paliativos de síntomas y signos. ¿Por qué? Porque están convencidos que el tiempo va a mejorar al paciente. Porque el 90% de los pacientes se van a recuperar con, sin o a pesar del doctor. Porque es la evolución natural de la gran mayoría de las esguinces, torceduras y lastimaduras que vemos. Sin embargo, muchos pacientes ya requieren sustancias y terapias que favorezcan la recuperación. Algunos tenemos que inyectarles directo la sustancia para lograr el efecto regenerador. A veces tenemos que agregar factores de crecimiento y factores de reparación. ¿Por qué? Porque hay pacientes que requieren más que solo ser paliativo. Y obviamente el top de la medicina regenerativa es agregar células vivas o la ingeniería y trasplante de tejidos y órganos. ¿Qué es la medicina regenerativa? Es aquella estrategia terapéutica que busca idear y desarrollar terapias, ya sea biológicas o de dispositivos, para lesiones en las cuales la respuesta del cuerpo no ha sido suficiente. ¿Y por qué es importante esto? Porque hay que recordar que el único que puede curarse a sí mismo es el propio cuerpo. Entonces, lo que nosotros ¿qué tenemos que hacer? Es darle las herramientas para que lo pueda lograr. ¿Para qué sirve la medicina regenerativa? Su utilidad principal es para evitar cirugías, sí y no. Es decir, la cirugía siempre va a existir, pero puede ser que nos dé utilidad para evitar una cirugía. Puede ser que nos sirva para preparar antes de la cirugía, durante la cirugía, para el paciente reforzarle la respuesta reparadora después de la cirugía, o simplemente si no funcionó la cirugía o hay un retraso en la misma. ¿Por qué se requiere? Porque hay 4.5 lesiones deportivas al año que requieren atención médica solo en Estados Unidos. Hay 52 millones de pacientes con diagnóstico de enfermedad articular degenerativa en Estados Unidos y el 60% son menores de 65 años. No tengo cifras de México porque no son tan válidas. Y esta cifra está interesante. Vean cómo en Estados Unidos se practican alrededor de 900,000 cirugías de columna al año. 413,000 fusiones, 370,000 disectomías y 100,000 o 103 laminectomías. Pero lo interesante no es eso, lo interesante es el estudio en Maine, que el 31% de los pacientes sometidos a cirugía y el 40% de los no quirúrgicos persisten con dolor a los 10 años de seguimiento. Y hay otro estudio de Parker que dice que el 32% de los pacientes sometidos a disectomía de un solo nivel, es decir, la mejor selección del paciente, sigue con dolor lumbar a los 3 años, de moderado a severo. Es por esta alta prevalencia que se requiere la medicina regenerativa. Y algo muy importante, es igual en cirugía, pero es más en medicina regenerativa, que hay que preparar al paciente. ¿Por qué? Porque si no le funciona, a veces no tiene nada que ver con la medicina regenerativa, es decir, simplemente escogimos mal al paciente. Y hay que recordar que la inflamación aguda es un proceso natural de reparación. Es la forma en que la naturaleza intenta reparar una lesión. Sin embargo, hay veces que hay bloqueos en esta reparación, sobre todo si no lo tratamos apropiadamente o dimos demasiados antiinflamatorios, también se puede bloquear esta reparación. Entonces, ¿en qué consiste simplemente la medicina regenerativa? Vean su gráfica de la izquierda, en la cual ante una lesión aguda hay una regeneración, pero si los factores no son muchos, simplemente se hace una gran fibrosis o hay una reparación incompleta. Sin embargo, en su lado derecho es la misma lesión en la cual si nosotros agregamos factores o células de reparación, vamos a obtener menos fibrosis y obviamente una mayor regeneración. Entonces, simplemente, ¿qué es? Invertir la tabla de factores de reparación. Hay que recordar que el cartílago tiene un potencial muy bajo de recuperación por su baja vascularidad y celularidad.
Y la enfermedad articular degenerativa es multifactorial. Hay que recordar que son muchos los factores que intervienen para que un paciente tenga una enfermedad articular degenerativa. Hay factores de riesgo que no son modificables, pero hay factores de riesgo modificables, ¿sí? Y obviamente, ¿qué es el desgaste? Simplemente es cuando el catabolismo le gana a la síntesis o al anabolismo. Eso es el desgaste articular, ¿sí? Y hay que seleccionar muy bien al paciente. Así como cuando seleccionamos una cirugía, es igual a medicina regenerativa. Hay que seleccionar bien a nuestro paciente. Y esta gráfica de abajo me gusta porque son las 4 cosas o situaciones que tenemos que valorar ante cualquier articulación. Es decir, en qué condiciones se encuentra el cartílago, es decir, cómo está la articulación, qué tan estable está, qué simetría tiene, si tiene variantes en el eje, y cómo está la función neuromuscular. Cuando veo, y es normal que digan, miren, aquí está el desgaste de rodilla, pues a mí me gusta también ver cómo está la función neuromuscular, cómo está la simetría y cómo está la estabilidad. Es decir, no solo es ver la imagen. Por eso es que algunos pacientes vemos con mucho desgaste y no tienen dolor. ¿Cuántas veces no hemos visto que un paciente trae mucho desgaste en la columna y en la rodilla y no le duele? ¿Sí? Si queremos comparar el plasma rico en plaquetas, que es la forma inicial de medicina regenerativa, pienso yo, aunque podemos decir que también la proloterapia o la ozonoterapia son medicinas regenerativas, pero vamos a hablar del plasma, que es más convencional. Si lo comparamos con ácido hialurónico, buscamos este artículo, 109 pacientes, y dicen que es exactamente igual el plasma que el ácido hialurónico. Sin embargo, si vemos este artículo que comparan con el Durolane, que para mí es el mejor lubricante que existe, el mejor ácido hialurónico que existe ahorita en el mercado, y es un estudio, vean, aleatorio, con nivel de evidencia grado 1, en lo cual a 24 y 48 semanas tuvieron mejor resultado con el plasma rico en plaquetas que con el ácido hialurónico. Y es una evidencia nivel 1. ¿Sí? Este está interesante, esta revista salió este año de la International Journal of Spine Surgery, en la cual hablan de biológicos y de medicina regenerativa, para disco y para fusión, ¿sí? Y los riesgos, obviamente el principal riesgo del ortobiológico inyectado directo en el disco es infección, que su posibilidad es menos del 1%, pero existe, yo ya tuve una infección, ¿sí? Y vean, hablan, este artículo, esta misma revista habla de células mesenquimales, que no me gusta células madre, pero el nombre genérico le pueden decir así, pero el nombre correcto es célula mesenquimal del adulto, ¿sí? Han dado resultados muy entusiastas y satisfactorios, ¿sí? Vean el rol de la evidencia de la plasma rico en plaquetas, porque si se fijan dice no células madre, ¿sí? También buenos resultados interesantes a un año. Obviamente se necesitan más estudios para hacerlo estándar, pero buenos resultados con el plasma, ¿sí? Y en fusión también, es decir, sobre todo en fusiones de columna lumbar, típico que nada más pongan chips de hueso y típico que nada más pongan matriz. No, la revista dice que hay que utilizar o proteína morfogenética o el I-factor, que es también sintético. ¿Por qué? Porque estos sí son osteogénicos. La matriz es osteoinductora, los chips son osteoconductores, pero no son osteogénicos. Y vean cómo hasta AO ya tiene su parte de ortopedia regenerativa. Es decir, no estamos descubriendo el mundo, esto ya está, ¿sí? Simplemente hay que subirnos al barco de la medicina regenerativa, creo yo. Casos, paciente, tengo muchos, pero paciente masculino, 49 años, dolor lumbar. Si se fijan, presento muchos casos que les duele la columna, les duele la espalda y luego regresan por el hombro. Yo creo que todos vemos ese tipo de pacientes. El diagnóstico pues, es una enfermedad articular degenerativa. Está operado 2 o 3 veces del cruzado. Vean el desgaste que tiene. ¿Sí? Vean el canal lumbar estrecho y el desgaste de los discos. Le pusimos ozono intradiscal, pero le hicimos una estabilización ligamentaria posterior con concentrado de médula ósea y le agregamos también algo de PRP en rodilla y el paciente tiene 85% de mejoría, 80% en la rodilla a los 18 meses. Paciente femenina, 69 años, dolor lumbar crónico sin radiculopatía, coxalgia bilateral. Si se fijan, es un desgaste articular mínimo. La rodilla, la columna Ciperon tiene cambios degenerativos más importantes con una escoliosis. Tiene una degeneración discal con un canal estrecho L4, L5, pero sin radiculopatía, ¿sí? Se le integró el diagnóstico de una enfermedad discal degenerativa, un síndrome facetario lumbar, sacroileitis y bursitis trocantérica bilateral. ¿Cuántos pacientes no vemos que les duele todo? Es bien común, más arriba de 60 años, más mujeres.
Le hicimos una estabilización ligamentaria posterior, ¿sí? Inyectamos facetas, ligamentos, cápsulas sacroiliacas y transforaminal siempre. Obviamente le inyectamos también ambas bursas con PRP y con centro de médula ósea, ¿sí? Buen resultado también. Esa es otra paciente femenina, 74 años. Si se fijan, ya lo operé de la columna lumbar, ya lo operé de la columna cervical y ahora vino por desgaste de las rodillas, por dolor, gonalgia bilateral. Inyectamos solamente plasma rico en plaquetas en rodillas, ¿sí? Pero son gente que tiene enfermedad articular degenerativa. Y ahí lo que comentaban ahorita los doctores, los que no conozcan, el doctor Samson y el doctor Alan Misra son unos monstruos en la medicina regenerativa ortopédica. La verdad es que el doctor Izquierdo se lució con la invitación de ellos. Y algo que estamos haciendo recientemente, no con la experiencia del doctor Rodolfo ni con la experiencia del doctor Izquierdo, pero estamos haciendo también infiltraciones intraóseas en rodilla. También lo hacemos en columna, es interesante, en columna es buenos resultados. Después, si quieren, les presento una plática al respecto, pero en rodilla es lo más común, en la cual combinamos intraóseo con rodilla, con infiltración interarticular de rodilla. Hay varios artículos al respecto, y sobre todo en los pacientes con edema óseo, como comentaba el doctor Rodolfo, ¿sí? Vean este paciente, si se fijan nada más de verlo, tiene un genovalgo, le hacemos una infiltración intraósea de plasma rico en plaquetas o concentrado de médula ósea. Este es un paciente masculino de 78 años en los cuales le entregué más el diagnóstico de una osteocondritis disecante y vean que no quise hacerle medicina regenerativa. Le hicimos una artroscopía y vean cómo estaba desprendido el cartílago. ¿Sí? Este es el resultado al final y le pusimos infiltrado intraóseo. Espero que corra el video. Aquí está, ¿sí? Es bien interesante, vean, lo voy a correr un poco para no quitarles mucho tiempo. Vean cómo aquí estamos en la artroscopía y le empezamos a inyectar intraóseo el plasma rico en plaquetas y van a ver cómo el hueso subcondral se distiende y empieza a fluir. Miren, vean cómo se distiende y empieza a escurrir el PRP intraóseo. Vean cómo empieza a escurrir el plasma intraóseo, PRP intraóseo a la articulación. Es decir, si hay una comunicación a la articulación. Entonces, este paciente le hicimos eso y después obviamente le complementamos con intraarticular PRP en el postoperatorio. Es decir, utilizamos la medicina regenerativa cirugía y post-cirugía. Y este estudio está bien interesante, lo que comentaban ahorita los doctores, la eficacia del plasma rico en plaquetas en tendones y ligamentos, y en la cual principalmente la evidencia es en epicondilitis y mango rotador. Hay que recordar algo desde la básica que nos enseñaron en la ortopedia, que es que la triada de la curación. Esta es la triada de la curación. ¿Qué significa? Todo paciente, para que pueda lograrse la consolidación, se requiere un buen armazón y a veces con el puro armazón el cuerpo tiene capacidad de reparar. Pero si le agregamos factores de recrecimiento, le damos más herramientas al cuerpo para que se repare. Y ya no se diga si le agregamos además células. Es decir, entre más factores o herramientas utilicemos, mejor por el paciente. ¿Qué es mejor en la medicina regenerativa en ortopedia? Yo creo que mucho está por descubrirse. Tiene su lugar la medicina regenerativa, pero hay que buscarle todavía más aplicaciones, más usos y obviamente ver cuáles son las mejores indicaciones. Pero entre más herramientas manejen, mejor por el paciente e incluso podemos utilizar varias herramientas en el mismo paciente. En lo personal, yo esto es lo que utilizo: proloterapia, plasma rico en plaquetas, concentrado de médula ósea, a veces usamos fracción vascular estromal, a veces células de banco, ozono, ondas de choque, magnetos me gustan mucho y la fotobiomodulación también me parece una herramienta muy interesante. ¿A quién estás inyectando? Es mucho más importante que lo que estás inyectando. Es decir, la selección del paciente sigue siendo lo más importante. Hay que recordar que las células son intrínsecamente curativas y su efectividad depende de cómo, cuándo y dónde le estemos aplicando. Algo muy interesante, sobre todo porque hay mucho de turismo médico y creo que por eso hay muchas fallas, es que no se prepara el terreno biológico. Es decir, la medicina regenerativa no es para todos, pero dejen ustedes solo eso. Muchas veces tenemos que preparar al paciente antes de aplicar la medicina regenerativa. Y estoy hablando desde el punto de vista general, con lo que comentaban ahorita los doctores de todo lo que tienen que suspender y todo lo que tienen que mejorar antes de la terapia celular o antes de la medicina regenerativa, así como
muchas veces local, a veces tenemos también que preparar el terreno antes de practicar la medicina regenerativa, ¿sí? La terapia regenerativa, como les comentaba, no es apropiada para todos los pacientes. ¿A qué me refiero? Que muchas veces tenemos que preparar al paciente y hay pacientes que no son candidatos también. Es decir, la cirugía sigue siendo vigente, será siendo vigente, pero la medicina regenerativa es una herramienta muy interesante, ¿sí? Y lo que me preguntaba el doctor Izquierdo, ¿qué es lo que tú sugieres, Ramiro? A todos los que se quieran integrar a la medicina regenerativa en ortopedia, para mí lo más fácil es empezar con plasma rico en plaquetas y las indicaciones donde más utilidad tiene, donde más estudios hay y donde hay más facilidad de aplicación es la epicondilitis, la fascitis plantar, el desgaste de rodilla y obviamente tendinitis de hombro, rotuliana y aquilia. Sobre todo en estas porque el uso de los esteroides ha demostrado que a corto plazo puede ser buen resultado, pero a mediano y largo plazo puede causar mayor daño que beneficio al tendón y al paciente. Muchas gracias a todos. Estamos para preguntas, cualquier cosa, doctor Izquierdo, Rodolfo, muy amables por la invitación a ambos. Muchas gracias, doctor Ramiro. Bueno, pues empezamos con nuestro panel para discutir. Hay varias preguntas, ya algunas de las que hay, el doctor Ramiro las contestó y le pedimos que si él quiere hablar, preguntan si el estar positivo en la prueba de COVID-19 afecta la calidad del plasma rico en plaquetas. ¿Alguien quiere contestar eso? Pues mira, digo, una cosa es, como comenté, siempre hacerles la prueba rápida de COVID, por lo menos previo al procedimiento. Obviamente, si sale positiva, pues no, por obvias razones no se puede realizar, pero si es un paciente post-COVID y que se ha visto, yo lo que he visto es secuelas musculoesqueléticas post-COVID. Es curioso que operamos una paciente que se acentuó el geno valgo después del COVID y le hicimos una osteotomía distal de fémur más intraóseo, más intraarticular y artroscopía, todo el paquete completo. Pero digo, obviamente ya recuperada la paciente, ¿no? Pero como decía, la alimentación, líquidos, no tomar AINES, etcétera, todas estas condiciones necesitamos para poder hacer el procedimiento, ¿no? Pero es curioso, hay secuelas post-COVID que afectan al músculo esquelético y hay muchos pacientes que llegan con dolor y pues obviamente tenemos que resolver ese problema con esto y si es una herramienta, pero esa sería mi respuesta. Muy bien. El doctor Ramiro, opinión y experiencia con ozonoterapia y fibroquel en pseudoartrosis. Fíjate que no tengo experiencia con el fibroquel, ¿sí? No tengo absolutamente ninguna experiencia con el fibroquel. Y la ozonoterapia es una herramienta muy interesante, muy interesante. El ozono lo que hace tiene dos funciones. Una es oxigenar un tejido que le falta oxígeno y la otra es un efecto antioxidante. Y si me dicen, oye, ¿dónde se mete el oxígeno y dónde se mete el sistema antioxidante? Pues se mete en muchas enfermedades. El problema principal de la ozonoterapia son los ozonoterapistas, ¿sí? ¿A qué me refiero? Se lo quieren poner a todos, ¿sí? Pero igual funciona en cirugías, igual es en medicina regenerativa, es decir, no todo es para todos los pacientes, tenemos que buscar la selección ideal del paciente. Pero si tú me apuras, Fernando, yo te diría, es interesante el uso del ozono previo a la colocación del plasma rico en plaquetas, ¿sí? Para preparar la rodilla antes de colocar el plasma rico en plaquetas. Pero también lo que yo hago, no sé ustedes, yo ozonizo el plasma. Es decir, es la forma en que activo el plasma rico en plaquetas. Yo lo activo de dos formas. O lo activo con luz o lo activo con ozono. No me gusta agregar calcio, ¿sí? No tengo buenas experiencias con el calcio, ¿sí? Entonces, con el ozono tengo buena experiencia y con la luz tengo buena experiencia para activar el plasma rico en plaquetas. Que hay controversia, algunos dicen que no es necesario activarlo. Yo tengo mejores resultados, se me inflaman menos cuando los activo con luz y con ozono.
Muy bien, de acuerdo. Aquí mencionan que por qué no se habló sobre la ozonoterapia y la proloterapia, porque la plática, el tema de ahora era ortobiológicos, y son medicina, están en el campo de la medicina regenerativa, la ozonoterapia y la proloterapia, pero no el de los ortobiológicos. Ese es igual la hidrodisección con solución glucosada al 5% también está fuera de lo que son los ortobiológicos. Pero son muy ¿Tienen algún? interesantes, Fernando, ¿eh? ¿Mande? Son herramientas también muy Sí, interesantes. son herramientas interesantes, pero están fuera de los ortobiológicos, pero Así es. son de la medicina regenerativa, Así ¿verdad? es. El doctor Garín, una pregunta para él. ¿Tú cómo ves, qué pudieras decir que cómo ves en el futuro que te puede ayudar la ortopedia regenerativa a tu práctica como especialista en reconstrucción y artroscopista? Pues primero que me van a quitar la chamba. No, no es cierto. Creo que es muy importante y creo que se debe trabajar en conjunto. Creo que, y digo, pues tú lo sabes, Fer, trabajamos juntos. Este, y bueno, tenemos pacientes donde les he reemplazado rodilla, cadera y que te han llegado por ahí con dolores y tú me has ayudado para ciertas patologías como lo presentaste ahí en tu caso con el ultrasonido. Eh, Creo que todavía falta mucho. Creo que es el futuro de la medicina. Sí, pero bueno, creo que a mí todavía me va a tocar todavía poner los fierros en las rodillas y en las caderas, las cerámicas, los plásticos, pero creo que vamos avanzando a pasos agigantados y es el futuro de la medicina y creo que este rubro se debe incluir, ya lo hemos platicado en la federación y contigo también, creo que se debe incluir dentro de la preparación de nuestros residentes. Afortunadamente Rodolfo lo está implementando muy bien, entonces creo que es el futuro de la ortopedia, ¿no? Sí, así es. Es común que en las artroplastías de cadera desarrollen tendinitis del psoas, por ejemplo, y es uno de los tratamientos, la infiltración mediante ultrasonido les ayuda bastante, el paciente se mejora y a veces hay doctores que revisan la prótesis, revisan todo está bien, el paciente le sigue doliendo, le sigue doliendo, le sigue doliendo la cadera y un simple ultrasonido te demuestra que tienen, si le pones la parte del color, te demuestra que tienen inflamación en el tendón del psoas. Sí, Ramiro. En prótesis de rodilla es igual la pata de ganso, dolor de Sí, ligamento colateral también. así ¿Eh? es. Sí, me explico. A veces la colocación es perfecta, pero queda con alguna tendinitis o un dolor ligamentario y la prótesis está bien puesta. Sí, Sí, y la forma, yo por ejemplo uso el ultrasonido con la función de color y ahí se pinta rojo las partes con inflamación y es muy fácil de enseñarle, hasta el paciente le entiende, aquí tiene inflamación porque ahí se pinta de rojo y si le hace uno el tratamiento el paciente mejora, ¿verdad? Entonces hay componentes extraarticulares que la artroplastía no corrige, que se pueden corregir por medio del uso de ortobiológicos. Yo quería mencionar algo sobre la pregunta del fibroquel. Sí. Yo no tengo experiencia en la utilización porque, obvio, teniendo el plasma rico en plaquetas como de herramienta en el arsenal, se ha visto que tiene muy buenos resultados. Yo en 15 años lo he visto y aparte los metaanálisis lo dicen y ya lo hemos visto ahora en este webinar. Lo que yo veo es teniendo esto, o sea, el plasma rico en plaquetas se compara con ácido hialurónico, se puede combinar, eso sí se puede combinar con el ácido hialurónico y parece que tiene buenos resultados, ya los metaanálisis lo señalan, pero con el fibroquel no hay, yo no he visto pues, mucha evidencia científica en cuanto a esto en los artrosis de rodilla. Sin embargo, bueno, teniendo esta gran arma, no veo por qué utilizar lo otro, ¿no? Yo lo veo así. Rodolfo, Fernando, o el doctor Garín, en una artrosis de rodilla, el tratamiento con biológicos es diferente si es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, que también es algo importante aclarar. No sé ustedes su concepto, pero en lo personal, en artrosis de rodilla, grado 1 y grado 2, plasma o ácido hialurónico puede ser suficiente. Pero ya cuando es grado 3, yo considero que sí hay que agregar o concentrado de médula ósea o grasa, pero ya tienes que agregar células en el grado 3. Y en el grado 4, el doctor Garín va a ganar siempre. Yo creo que tarde o temprano todos van a acabar en prótesis. Lo que sí puedes hacer es dilatar el proceso, pero me ha tocado pacientes con grado 4
que también mejoran con medicina regenerativa y hay unos con grado 4 que no les duele la rodilla, también es cierto, ¿eh? ¿Sí me explico? Entonces, Sí, cada claro. paciente lo tenemos que evaluar en forma diferente. Sí, claro. Para mí lo que me hace diferencia que utilizo es si existe edema o no óseo, ¿verdad? Ese es lo principal que yo, si en la resonancia el paciente puede ser un grado 2 o grado 3, pero si el paciente tiene edema óseo, eso me va a decidir hacer terapia intraósea junto con la intraarticular. Estoy de acuerdo. Y también reviso con ultrasonido las estructuras extraarticulares y también yo generalmente, si el paciente es muy sintomático y tiene edema óseo, yo le hago 3 abordajes: intraóseo, intraarticular y extraarticular a las estructuras que yo encuentre que tienen inflamación, ¿verdad? Les hago 3 y combino 2 o hasta 3 biológicos. Puedo usar aspirado, plasma, células o ácido hialurónico, plasma y aspirado, depende del bolsillo del paciente, ¿verdad? Porque entre más le vaya uno echando a la pirámide, se va incrementando el costo. Ahorita de lo que mencionas, acaba de salir una revisión del doctor Nicolás Fis, del equipo del doctor Miquel Sánchez, del segundo ciclo del plasma, del PRP. Es decir, si no hay respuesta o hay falta de respuesta, le puedes hacer un segundo ciclo a los 6 meses. Y en el intraóseo, obviamente el intraóseo será para casos severos. Y esos casos severos responden bien al tratamiento y es de lo que hablabas ahorita, pero debemos de modificar la alimentación, el peso y también las cuestiones del eje mecánico, obviamente, pero si a un paciente lo vamos llevando de la mano, me parece que lo podemos ganar tiempo al tiempo en una artroplastia hacia evitar o retardar la colocación de una prótesis de rodilla. Entonces, eso es interesante, esa revisión de más de 500 pacientes los compararon de esos segundos ciclos. O sea, pacientes que no responden, podemos reforzar la aplicación de plasma rico en plaquetas y parece que la mejoría va hacia la alza. Muy bien. Oye, Fernando, que no se nos olvide que vamos a estar en FEMECOT, hay que decirles que vamos a estar. Aprovecha el Claro. comercial. Ahí los esperamos en FEMECOT, claro que sí. Sí nos dieron la oportunidad, que eso es interesante. Claro que sí. Bueno, pues yo creo que si ya no hay ninguna otra pregunta o dudas, pues agradecemos al Comité Científico de FEMECOT, a nuestro vicepresidente, el doctor Darío Garín, por este 31º webinar. Sí, gracias, Fernando. Y claro, Ramiro, ahí van a estar todos ustedes y claro que ya son parte esencial de nuestra federación dentro del comité científico y te aseguro que cada año van a tener más y más y más y más foro y más pláticas y lo estamos viendo, ¿no? Obviamente. Bueno, pues quiero agradecer obviamente a nuestros ponentes, al doctor Rodolfo Sánchez, gracias Rodolfo, al doctor Ramiro Ramírez, gracias Ramiro, gracias al doctor Steve Sampson que no estuvo con nosotros, y a Alan Misha que no pudieron estar con nosotros en vivo, pero tuvieron la amabilidad de mandarnos sus pláticas grabadas, y a ti Fernando obviamente por liderar este comité que lo has hecho muy bien y por un excelente webinar. Antes de despedirnos y dar las buenas noches, me permito presentarle algunas cosas. Nada más quiero presentarles nuestro siguiente webinar que se llevará a cabo el día 9 de noviembre, martes 9 de noviembre, que será llevado a cabo por el Comité de Medicina Legal y Ortopedia. Es el título del webinar, nuestro 32º. Lo lleva el doctor José Luis Martínez. Los esperamos, sí, el martes 9 de noviembre a las 20 horas, hora centro. Y bueno, también obviamente hay que presentar, los esperamos, como ya lo mencionamos, en nuestro Congreso Mexicano de Ortopedia y Traumatología del día 20 al 23 de octubre. Hoy estuvimos en junta con el comité directivo toda la tarde. De hecho, el doctor Leonardo todavía anda en eso, por eso se disculpa no estar aquí con nosotros. Hemos decidido ampliar las inscripciones hasta el día viernes, hasta las 11:59 de la noche. Entonces todavía hay oportunidad de poderse inscribir. Le recordamos obviamente que este congreso será exclusivamente presencial. Le repito, tenemos inscripciones hasta el día viernes, las ampliamos hasta el día viernes, pueden inscribirse. Y bueno, esto es muy importante mencionar y creo que es por cuidado y responsabilidad de todos los asistentes y de todos nuestros agremiados e invitados, tanto profesores nacionales e internacionales,
que para poder estar en nuestro congreso necesitamos un comprobante del esquema de vacunación, que hay que subirlo a través de la página de la FEMECOT. Sí, es obligatorio estar vacunado para asistir a nuestro congreso. También hay que firmar una carta responsiva que se les va a enviar cuando ustedes están inscritos. Y bueno, hay que llevar una prueba PCR negativa que sea por lo menos 72 horas antes de que inicie el evento. Entonces hay que hacerla el día domingo para que sea vigente para el día miércoles. Y bueno, siempre les vamos a encargar siempre su mascarilla, ya sea de grado quirúrgico o N95, durante todo el congreso. Estamos trabajando todos en el comité directivo, la gente de Casa FEMECOT, las personas que nos están ayudando a organizar, tanto el comité local de Monterrey como la compañía que contratamos para la logística, para llevar un congreso seguro. Y bueno, obviamente con lo que es la sana distancia, el uso obligatorio de la mascarilla también. Vamos a tener un túnel de sanitización a la entrada del recinto. Compramos cámaras termográficas para poder valorar la temperatura de cada persona que entra al recinto. Tenemos despachadores de gel y termómetros en cada salón. Y bueno, dentro de las buenas noticias es que actualmente la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León nos permite un aforo del 75% del recinto. Y bueno, necesitamos el apoyo de todos ustedes para tener un congreso seguro. Por ahí ya se empezó a distribuir lo que es un PDF de lo que es un congreso seguro y los lineamientos que vamos a llevar a cabo. Entonces los esperamos a todos. Les aseguramos que es un programa científico muy vasto, muy bueno. Lo ampliamos hasta el día sábado. El día sábado teníamos unos eventos muy importantes junto con la Academia Americana de Cirujanos Ortopedistas y con AO Record. Y también vamos a presentar algo de biomateriales y nuevas tecnologías. Entonces les encargamos que se queden para el día sábado. Y bueno, les prometemos un evento académico muy importante. Bueno, no queda más que nada dar las gracias a todos nuestros asistentes, tanto federados como de la especialidad a nivel nacional e internacional. Y bueno, agradecer de nuevo al Comité de Ortopedia Regenerativa. Fernando, muchas gracias. De nuestros profesores, al doctor Rodolfo Sánchez, Ramiro Ramírez, Alan Mishra y Steve Sampson por estar aquí con nosotros. Y bueno, los felicito por un excelente webinar. Y muchas gracias y buenas noches a todos. Y de parte de nuestro presidente, buenas noches a todos. Se disculpa por estar trabajando todavía, estamos trabajando con el Congreso. Les manda un fuerte abrazo y las felicitaciones a todos ustedes. Y bueno, ya lo conocen todos ustedes, a nuestro presidente, ¿no? Gracias a todos y buenas noches. Listo, ya pueden hablar.